Alejandro Indacochea se encuentra con nosotros aquí en el programa. Señor Alejandro, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, señor Urcia. Gracias por la invitación. Un gusto estar en línea directa. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Señor Alejandro Indacochea, terminamos el 2022, ingresamos a diciembre, estamos 1 de diciembre. Ayer se aprobó la ley de presupuesto, pero quisiera que nos haga un balance en este año 2022 y finalmente desde que ingresó el gobierno en julio pasado, o sea, ya un año, 6 meses de gobierno, ¿cuál es el balance económico que podemos sacar? Mira, en 14 meses de gobierno, lo que hemos hecho ha sido, en cierta forma, destruir lo que en el país costó tanto sacrificio durante más de 20 años. Una buena calificación crediticia, ser un centro para atraer inversiones, ya, una estabilidad relativa, digamos, en el campo económico, si bien se descuidó aspectos en la parte social, pero esto lo estamos hipotecando, lo estamos consumiendo. Y en muy corto tiempo. A esto se suma el desgobierno, sumado con la incapacidad y la corrupción del señor Castillo. Ese binomio, incapacidad y corrupción, es fulminante para cualquier régimen. Letal. Letal, y es lo que está sucediendo acá, porque vemos, digamos, que no hay, el presidente está más, el gobierno está ausente, el presidente está abocado a defenderse de las 17 denuncias de corrupción, y los ministros se han dedicado a ser los espadachines o defensores del presidente. Entonces no hay gestión ministerial. Pongamos el MINSA, el Ministerio de Salud, mira, manera de referencia. Tenemos 4 millones de vacunas que se deben perder en los próximos días, por fecha de vencimiento. Y solo el 23% de la población tiene la 4ª dosis. Y estamos hablando de una 5ª ola del coronavirus. Ya se está hablando de la 5ª ola. Claro, ya deberíamos estar haciendo gestiones para conseguir la nueva vacuna el próximo año. Una vacuna polivalente, porque la anterior ya no va a servir. Entonces, esa gestión no la hace. Ni transportes. Le han dado como botín el viceministerio al portavoz del señor Humala. A Virgilio Acuña. ¿Qué sucede en el Ministerio de Transportes? Concretamente, parado durante 8 días en los puertos en el país. 14 barcos en el frente al Callao que no podían descargar. Aeropuerto Jorge Chávez. De la misma forma, 2 días que hemos perdido contacto a nivel mundial, nos hemos desvinculado. Así queremos ser el hub de América Latina. ¿Cuántos años hemos retrocedido? Perú se avecina una década perdida, 8 a 10 años. Porque mucho más fácil es destruir que construir. Construir lleva tiempo. Ordenar tus cosas, tus finanzas, crear instituciones, lograr una aprobación, una mejora en la calificación crediticia nos llevó años. Bajarlo es muy fácil. Ahora, el escenario económico tiene mucha relación con el escenario político, ¿no? O sea, ahí hay un cordón umbilical. Si estamos mal en el escenario político, definitivamente vamos a caer como dominó económicamente. Es clarísimo eso. Es que el gobierno no logra, estos gobiernos populistas, ¿ya? No sé usted. No logran entender lo siguiente. Primero, de que el gasto público no es infinito. Ellos todo lo basan en gasto público, hablan puro gasto público, pero ignoran que para obtener gasto público necesita ingresos. Para que haya ingresos en la economía tiene que haber crecimiento, tiene que haber empleo, tengo que mejorar mi estatus de vida. Pero para que haya crecimiento tiene que haber inversión, y para que haya inversión tiene que haber credibilidad y confianza, que es lo que no tiene el gobierno. En el mejor momento de la minería, porque hemos vivido una bonanza minera, claro, que si adrede hubiéramos tratado de hacerlas mal, no lo hubiéramos hecho también en Rusia. Hemos dado justo los mensajes para ahuyentar la minería. Paramos las bambas, 2 meses cuajones sin agua, y se incendian campamentos mineros en Ayacucho y se dio un mensaje antiminero en todo el país. Cuando era la oportunidad para hacer caja, para atraer la inversión minera al país. Amigos televidentes, continuamos con ustedes. Conversamos con el economista Alejandro Indacochea en torno al panorama económico tras la crisis que se vive ya un año, 7 meses de gobierno de Castillo. Señor Indacochea, se decía que íbamos a cerrar el 2022, así siendo optimistas, en un porcentaje de PBI.
pero no nos ha ido tan mal para muchos, pero no conforme pensábamos que íbamos a crecer. Es que, para tener una idea, ¿no?, el indicador de pobreza el año pasado indica que es 25%. No pone de manifiesto la crisis alimentaria, donde ya llegamos a más del 30%. ¿Qué significa? Que hay más de 10 millones de pobres. Y tenemos 1,5 millones de pobreza extrema que no tienen para comer. El gobierno está preocupado en lograr adictos políticos, comprar el hambre. Esquema Venezuela. Con los bonos. Para todos. Porque repartir bonos para todos equivale a regalar dinero en la calle. Y tiene dos problemas. Primero, que condiciona a una actitud pasiva, a ser inertes. Y el gobierno consigue, en esa forma, lograr adeptos para su causa. Y la segunda es que no soluciona el problema. Los ayuda a depender y a ser cada vez más pobres, lo que sucede en Venezuela. La gente no quiere bono, la gente quiere chamba. La gente quiere trabajo, quiere mejorar el ingreso. ¿Qué sentido tiene un bono y en la paya 13,5 millones de personas por ganar menos de 2.000 soles? Es regalar el dinero en la calle. Subsidios, reducir el IGB en los alimentos que hizo el Congreso. Sí. ¿A quién favorece más? A los que consumen más. No a los que consumen menos, a los más pobres. El balón de gas lo subsidia igual en la zona rica que en la zona pobre. Entonces el subsidio tiene que ser focalizado, dirigido a quien realmente lo necesita y sin condicionamiento político. Mire, pongamos los comedores populares. Felizmente las madres no han cedido, porque el apoyo a los comedores populares estaba condicionado a que vayan a respaldar al Palacio del señor Castillo. Eso no puede ser, pues. No podemos condicionar a la población a una situación de pobreza permanente, ¿no? Entonces, con el crecimiento que tenemos, no hay empleo. La pobreza va a seguir en incremento. ¿Qué problema adicional hay? Al no haber empleo, tenemos más de 1.200.000 ninis. ¿Quiénes son los ninis? Mayores de 18 años que ni trabajan ni estudian. ¿A dónde se refugian? La delincuencia. Si a eso le sumamos la inmigración marginal venezolana, porque ha venido buena inmigración también, profesionales, tenemos un problema pues explosivo de seguridad ciudadana en el país. Eso no se está trabajando, esto va a continuar en el deterioro. Y el gasto público va a llegar a un momento en el cual ya no sea sostenible, porque no hay ingresos, y ahí viene el punto de quiebre, estos gobiernos populistas. Exactamente, eso iba a decir, estos gobiernos populistas de izquierda extrema ya han utilizado la misma receta por la cual va conduciéndose el país. Venezuela es el claro ejemplo, o sea, es el ejemplo más palpable y cercano, en donde también se regalaba el dinero, pues. Hay bonos para todo, bonos para carnavales, bono de fiestas patrias, bono del Día de la Nación, permanente bonos. Y esos son los adictos que tiene Maduro. Gente pasiva, condicionada a vivir de la limosna pública. Así no se genera desarrollo. Lo que han hecho, pongamos, de esta ampliación presupuestal, de aumentar, regalar dinero, aumentar a los maestros, sin exigirles nadie como contraparte, una evaluación adecuada, exigencias de por medio, eso no tiene sentido. En un mundo en el cual hoy día ha cambiado, donde cada vez hay un bache educativo, hay un apagón educativo, los niños no han aprendido, han perdido 2 años, y a eso le vamos a poner maestros desaprobados. Ahora, pero el Congreso es cómplice de esto, ¿no? Totalmente irresponsables. Es un proceso, digamos, yo diría, es un Congreso sin visión de futuro, sin identificación con el país. No ha habido, mire, hemos tenido nosotros, señor Ursi, la tormenta perfecta. Tuvimos el COVID. Hemos tenido el populismo de Castillo. A eso se le suma la crisis alimentaria y hoy día tenemos una pandemia política, como la denomino. Y se viene la gripe aviar también. Viene una quinta ola, entonces esto se complica y es un Congreso también con un nivel ínfimo, sus intereses, con un sentido muy ligero de lo que significa la responsabilidad con el país. No hay compromiso. Estos señores han llegado por un accidente al Congreso. ¿Cuánto estuvo la proyección del PBI para este año? ¿A cuánto hemos llegado? ¿Y qué significa, amigos televidentes, para que también todos los entendamos? ¿Qué significa, por ejemplo, bajar un punto porcentual en nuestra economía? Mira, no vamos a hablar de cifras. Para que el país empiece a generar empleo se requiere
crecer al 4%. Estaba programado crecer al 3%, ni siquiera vamos a llegar al 2,5%. ¿Qué significa 2,5%? Que al contrario, no se genere empleo, sino se pierde empleo. Y lo ponemos en evidencia. La gente lo que quiere es realmente comer, ingresos, unas buenas condiciones de vida, que no se va a lograr de esta manera con este populismo permanente. Eso quiere decir que del gobierno. Las familias que en estos 10 años de esfuerzo han logrado pasar de la clase baja a la clase media y que ahí se ha estado sosteniendo, en estos pocos meses ha vuelto a retroceder, que tuvo su empleo, que tuvo sus ingresos y que ahora ya no los tiene o los tiene de manera informal. Y los formales se han consumido su AFP, porque hay 3,5 millones que ya no tienen ni un sol en la AFP, se han repartido la CTS, por eso estamos consumiendo lo que hemos hecho en el pasado. Esto no es sostenible a futuro. Y el país continúa con un deterioro permanente, no hay inversión minera. En el mejor momento dimos señales contrarias para que haya inversión minera, con los mejores precios en el mercado internacional, bambas parados, cuajones 2 meses, campamentos quemados y un mensaje antiminero. ¿Quién va a venir a invertir en el Perú? Cuando era el momento de atraer inversión. Somos el país de las oportunidades perdidas. Exactamente. ¿Ya? Y no hay ese nuevo impulso. Hay sectores que marchan como en la libertad, como agroindustria. Felizmente, porque quisieron también meter la mano a la agroindustria, con populismo. Claro, 8 muertos tuvimos en el paro agroindustrial hace algunos años. Ahora, desde acá sí quisiera hacer una invocación. El ser indiferente implica ser cómplice. Y tenemos que hacer un llamado a la juventud. La juventud está muy indiferente, está dejada de lado. Y a ellos es el país del futuro. Ellos tienen que comprometerse. Acá la alternativa no es el individualismo, como ellos lo están haciendo. Acá tenemos que construir todos de conjunto un país y eliminar el populismo y la corrupción. Porque incluso nos sacan un nuevo mensaje de corrupción, una nueva moral. Porque dicen, como antes ha habido corrupción, ahora es menos. No sabía eso. Entonces, como es menos, es permitida la corrupción, hay corrupción buena. Eso lo va a escuchar en Antauro Humala. Pues antes vamos a pasar la entrevista que subimos con él temprano, pero eso dice, ¿no? O sea, los gobiernos han sido corruptos, que esto, que lo otro, y cuando le preguntaba por el gobierno de Castillo, decía, pero no vas a comparar pues lo que han dicho los gobiernos. Entonces es buena corrupción. Cosa de loco. Entonces yo quisiera que el señor Antauro Humala me explique y me diga a partir de qué nivel la corrupción es mala. No, señores, corrupción es corrupción y tiene que ser eliminada. Efectivamente. Entonces ese es el encubrimiento que estamos buscando. Lo que pasa es que como ahora ya tienen a su viceministro de Transportes, al señor Virgilio Acuña, ya pues, o sea, ya tienen una cuota de poder. O sea, y le va a costar mucho ahora al señor Antauro referirse, ¿no?, de la manera en que sabe hacerlo del gobierno de Castillo, ¿no? Pero los Acuña están allí, ¿eh? Los Acuña están en todos los gobiernos y siempre metidos como se puede. Y traficando con las influencias. Por eso tiene que haber una nueva ley de reformas. Mire, no hay partidos. Partido implica ideología, principios. Estos fundan partidos como que compraran empresas, como que eran dinero. Usted sabe que el partido, pongamos Alianza para el Progreso, que hasta el nombre es plagiado, porque es Alianza para el Progreso de Kennedy, tiene por estatutos que el único presidente es el señor Acuña de por vida, nadie puede ser presidente. ¿Eso es democracia? Teníamos que tener un sistema de renovación por tercios, ciertas condiciones. Hoy en día, ¿qué cosa tenemos de los presidentes, de los gobiernos regionales? Tenemos ya 14 presidentes regionales que están con denuncias de corrupción a nivel del país. Entonces tenemos que cambiar el sistema político. No puede, si tú tienes una acusación por corrupción, peor todavía, tienes que tener, digamos, ciertos requisitos para que entres a la actividad pública. Pregunta final. ¿Cuál es su perspectiva al 2023? Escenario, si seguimos como estamos, inevitable avecinarnos a una década perdida. Inevitable. Tal vez te diría que el país está pasando las horas más oscuras, pero ya que estoy como decía Churchill, pero tal vez estando en la tierra de Vallejo, diría que hay mucho por hacer, ¿no? Y desde acá va mi invocación. Tenemos que reaccionar, reacciona Perú. Aquí entiendo mi compatriota, que votó para no más pobres en un país rico, que votó esperando educación, salud y que no hubiera corrupción, ha sido engañado. Hoy día tenemos que estar juntos, tenemos que cambiar el país, esto no es sostenible. No te compres, no dejes que te compren.
tu vida como ciudadano, el ser peruano, vale más allá que bonos para subsistir. Tenemos que cambiar esta situación realmente y desde ahí va mi invocación, principalmente a la juventud. Hemos caído en la peor situación política y te diría que a nivel del Congreso, tal vez es el Congreso ideal para mantener al señor Castillo. Porque ni la oposición tiene un proyecto, ni tampoco el señor Castillo con su capacidad de corrupción. Todavía no hemos tocado fondo, ¿cree usted? Bueno, podemos seguir cayendo. Allá hay lo comentaba en el Congreso de Gerencia. No crean que el mal menor es lo que estamos pasando. Porque muchos empresarios, colegas míos, amigos en la actividad empresarial, me dicen, es el mal menor, porque mira, se va a aprender con Castillo y se va a evitar caer en un señor Antauro malo. Cuidado, eso pasó en Venezuela. La teoría del mal menor no es así, porque siempre hay un mal que es peor. Señora Alejandra Necochea, muchísimas gracias. Un gusto. Muy amable, gracias por la invitación. Hemos conversado muchas veces virtual, pero ahora lo tengo aquí, así que nada, un gusto estar en línea directa. Muchísimas gracias. Bien, ha sido Alejandro Necochea, destacado economista, conversando con nosotros respecto a este panorama económico realmente sombrío, el que se nos viene el próximo año.